Buenas tardes, mi nombre es José Fernando Ramírez Betancourt, estudiante de tercer semestre de Derecho del doctorado en Derecho. Y pues el seminario que vamos a desarrollar se llama Hermenéutica Jurídica. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre algo esencial para el derecho contemporáneo, la hermenéutica jurídica como herramienta de humanización de la justicia. Para desarrollar esta idea, tomaré como referencia la sentencia T-262 del 2022 de la Corte Constitucional Colombiana, una decisión que demuestra que interpretar el derecho no es simplemente leer normas, sino comprender realidades humanas. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué ocurre cuando el lenguaje frío de las leyes se encuentra frente al sufrimiento real de un niño? Eso fue exactamente lo que ocurrió en este caso. La historia gira alrededor de un menor de edad que perdió a su madre en un accidente de tránsito. Su padre estaba privado de la libertad. Además, había sido condenado en primera instancia por delitos sexuales contra el mismo niño. El menor quedó bajo el cuidado de su abuela paterna, quien asumió su crianza, alimentación y protección emocional. Sin embargo, aunque el niño tenía derecho a una pensión de sobrevivientes por la muerte de su madre, el dinero seguía siendo administrado formalmente por el padre. La abuela solicitó entonces algo aparentemente sencillo, que la pensión fuera consignada a quien realmente cuidaba del niño. Pero la respuesta institucional fue estrictamente formalista. No es posible sin una sentencia judicial. Se requiere pérdida formal de la patria potestad, falta requisito. Aquí aparentemente el núcleo del debate hermenéutico, porque el problema no era únicamente lo jurídico, era profundamente humano. La Corte Constitucional entendió que el caso podía resolverse mediante una interpretación literal mecánica del derecho. Y precisamente aquí podemos conectar esta sentencia con el pensamiento de grandes autores de la teoría de la argumentación y la hermenéutica jurídica. Por ejemplo, Manuel Atienza sostiene que el derecho no puede reducirse a una simple aplicación autónoma de reglas, porque decidir jurídicamente implica argumentar racionalmente desde principios constitucionales y valores democráticos. Eso fue exactamente lo que hizo la Corte. La Corte no preguntó solamente qué dice literalmente la norma, preguntó algo mucho más importante: ¿cuál interpretación protege efectivamente los derechos fundamentales del niño? Desde esa perspectiva, la decisión refleja claramente una interpretación principialista y constitucional. También podemos observar aquí la influencia de Jair Perelman en su teoría de la nueva retórica. Perelman afirmaba que el razonamiento jurídico no funciona como una fórmula matemática, funciona persuadiendo racionalmente a una comunidad jurídica mediante argumentos razonables y justificados. La Corte constituyó principalmente el discurso persuasivo basado en la dignidad humana, el interés superior del niño y la prevalencia de los derechos fundamentales. Es decir, que no se limitó a aplicar una regla, justificó éticamente que esa interpretación era la más razonable. Asimismo, Tolmin resulta fundamental para comprender esta sentencia. Tolmin planteó que la argumentación jurídica debe analizarse desde casos concretos y no de estructuras abstractas desligadas de la realidad. En esa sentencia tiene precisamente esa virtud, parte de la realidad concreta del niño. La Corte observa el contexto de vulnerabilidad, violencia, ausencia de protección efectiva y la necesidad material del menor. Y desde allí constituye una decisión. Ahora bien, si avanzamos hacia la teoría discursiva de Jürgen Habermas, encontraremos otro elemento fundamental. Otro elemento que es muy importante,
que podíamos llegar a decir que es revolucionario, porque históricamente el derecho ha hablado en un lenguaje inaccesible, elitista y técnico, pero la Corte prácticamente le dice a un niño: el Estado te escuchó, tus derechos nos importan, la ley debe de protegerse. Eso es hermenéutica constitucional humanizada, es reconocer que la interpretación también implica comunicar justicia. La justicia armoniza. Finalmente podemos relacionar esta sentencia con Evelyn Freteris, quien explica que la argumentación jurídica contemporánea exige justificar racionalmente porque una interpretación es preferible frente a otras posibilidades. Muchas gracias por este espacio.